Buen día, somos el equipo integrado por Cervantes Milán, Pedro Gabriel, González Luna, Misael Rosendo, Blancarte Silva, Alexis, Hernández Gasga, Alberto Isaac y Rocha Mendiola, Pablo Fabián. Y vamos a presentar el tema y la corriente artística y arquitectónica del Art Deco. I have searched the whole world over. It's like looking for a four-leaf clover out of the blue, Mr. Right. Origen. Desarrollado en París, más tarde cultivado en Hollywood como el estilo de las estrellas, fue símbolo de glamour. En los siglos XVII y XVIII se comenzaron a realizar exposiciones en países de Europa, durante los cuales se exponían las últimas creaciones de la ingeniería, diseño, arte y ciencia, para mostrar los últimos avances tecnológicos de la modernidad en estos campos. Este evento tuvo una superficie de 120 hectáreas. Fue visitada por 50.860.801 personas y participaron 58 países, entre ellos el mismo Francia. Este evento se dio lugar en el 1900 y el lugar fue escogido debido a que la ciudad se consideraba un lugar con avances tecnológicos muy altos. Entre los artistas se encontraban franceses, que en este caso será Hector Gourmat, Paul Fallot, Émile Decor, Raoul Lachenal, entre otros, que presentaron obras con tintes de lo que más adelante sería considerado Art Deco, pero en ese entonces estarían bajo el término de arte decorativo de vanguardia. Continuando con las características del movimiento, como se mencionó previamente, el nacimiento conceptual del Art Deco es producto de ingenieros y diseñadores que estuvieron envueltos en los movimientos del Art Nouveau y el Arts and Crafts. Estos dos fueron contemporáneos, sin embargo, su existencia más efímera terminó siendo de cierta manera absorbida por el Art Deco. Sin embargo, estos dos corrientes no fueron lo único que definió el estilo del Art Deco. También fue influenciado por la moda de los mundos antiguos en los años 20 del siglo XX, en el cual rescataba principalmente elementos de las culturas de las culturas aztecas y egipcia, siendo algo muy notorio en los grabados en muros que la arquitectura tiene. Los materiales principales del Art Deco fueron materiales modernos. El concreto se empezó a usar de una manera estructural, obviamente reforzada con varillas y con malla. Sin embargo, hubo muchos arquitectos que lo consideraron aún muy osado, entonces fue muy común que en su tiempo solo se usara como un recubrimiento para muros de ladrillo. También estuvo muy marcado el uso del cristal en las edificaciones de esta corriente, siendo incluso introducido el nuevo bloque de cristal o ladrillo de cristal. Eso sin mencionar claramente los grabados y diseños que llegó a tener muchos ventanales en edificios de este género. Algo también muy común en este movimiento fueron las tejas, no tan presente en edificaciones grandes. Sin embargo, en edificaciones más pequeñas y más menudas, era común tener estas tejas. Y por detalles, tenemos obviamente los patrones, que aquí tenemos principalmente un patrón del sol en una ventana.
había patrones presentes en varios aspectos de la construcción, en sus cercas y barandillas, inclusive en puertas, en muros y pues evidentemente en las ventanas, donde considero que es muy presente y muy evidente pues la presencia de estos patrones, de estos grabados. Aquí tenemos algunos ejemplos, podemos ver arriba grabados geométricos, hay curvas, hay pequeñas losetas de cerámica de colores que sirven como un apoyo visual a los muros grandes blancos que eran muy característicos de estos tiempos de arquitectura moderna. También podemos ver cómo se usa en las rejas de accesos, en barandillas. Podemos ver el interesante uso que tienen de las nuevas ventanas en curvas y en esquinas. Y pues también, como mencioné, son puertas con un diseño sobrio. Sin embargo, pueden tener colores muy vivos e incluir patrones dentro de sus diseños. Bien, es momento de hablar un poco sobre los puntos clave y los más conocidos de la corriente. El propósito de este apartado es hablar de algunas de las características sobresalientes del Art Deco, movimiento artístico que principalmente se desarrolla en Europa, aunque tuvo valiosas manifestaciones en México y otros países. Su duración puede situarse dentro del lapso de 1910 a 1935, pero tuvo su máximo apogeo en la década de 1910. Algunos rasgos del Art Deco son identificables desde un primer momento, que puede ser, se caracteriza por representar un modernismo no funcional, el empleo de elementos arquitectónicos y artísticos tradicionales y entre otros más. Este reinterpreta el arte moderno, restándoles mediante la estilización su complejidad y profundidad originales a algunos objetos. Cabe observar que el Art Deco comunica sentimientos de elegancia, a su vez serenidad y el bienestar que se asocia con la alegría de vivir. Procura alejarse de las pasiones violentas y conflictos anímicos que eran característicos del expresionismo, por ejemplo, y entonces de esta manera nos resulta explicable que sus preferencias estéticas frecuentemente se alejan de los esquemas tradicionales, ¿no? Estos pues, asociados efectivamente a los grupos establecidos de lo antiguo y en cambio coincidieran con lo innovador y con los dictados de la moda. En este sentido podría entenderse el atractivo que en distintos grupos sociales llegó a tener el Art Deco, su fuerza y su gran éxito. Pasaremos pues a explicar los periodos históricos donde el Art Deco se desarrolla. Este estilo ve su creación y decadencia entre los años comprendidos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Años claramente identificables por cosas como el Charleston, el jazz, el crack del 29, también conocido como la caída de la Bolsa de Valores de 1929, y el New Deal, un plan para luchar contra los efectos de la Gran Depresión de Estados Unidos. El gran desarrollo del Art Deco sería fuertemente influenciado por el triunfo de la motorización, cuyo gran símbolo sería el primer viaje aerotransatlántico realizado en 1927 por el piloto aviador Charles Lindbergh.
El periodo del Art Deco está lleno de grandes personalidades que lo representaron a lo largo de los años, pero ahora solo mencionaremos algunos de los más importantes, como William Van Allen, nacido el 10 de agosto de 1883. Allen ganó en 1908 el Gran Premio de Arquitectura de París, el cual le otorgaría una beca para poder estudiar en la Escuela de las Bellas Artes en París. Allen regresaría a Nueva York para diseñar el que sería su edificio más recordado, el edificio Chrysler, construido entre los años 1928 y 1930. Paul Landowski, nacido en la ciudad de París el 1 de junio de 1875. Paul fue conocido como el escultor oficial de Francia, gracias a sus más de 35 grandes monumentos en la ciudad de París y otros 12 monumentos en sus alrededores. La obra más reconocida del escultor Landowski es el Cristo Redentor ubicado en Río de Janeiro. Esta obra mide 38 metros de altura y pesa un promedio de 1.445 toneladas. La escultura fue creada en Francia y posteriormente trasladada a Brasil cortada en cientos de partes, para su posterior ensamblaje. Raymond Hood fue un arquitecto pragmático nacido en 1881 que se convertiría en la opción ideal para proyectos metropolitanos, que redefinirían la escala de la arquitectura cívica del siglo XX. Uno de los primeros proyectos de Hood en Nueva York fue el edificio American Radiator, altamente elogiado por el uso de ladrillos negros y sus remates visuales en color oro. Al reducir el tamaño del edificio en el lote, para no colindar con otros sitios edificables, Hood pudo agregar más ventanas a su edificio y mejorar la calidad del espacio interior. Henry Hauser, arquitecto estadounidense, nacido en 1895 en la ciudad de Nueva York, desplazándose a Florida en el año de 1932, donde crearía casi todas sus obras. Su trabajo, enfocado en el uso para la clase media, comprende más de 300 casas, edificios de apartamentos, hoteles, tiendas, restaurantes y teatros, muchos de ellos aún preservados por la Sociedad de Preservación Art Deco de Miami. Las principales características de sus obras incluyen la simetría en la elevación frontal, los bordes curvos y la iluminación de neón. Para finalizar, hablaremos de la decadencia del Art Deco. Las causas de la decadencia del Art Deco ven sus raíces en los roces de la Segunda Guerra Mundial a inicios de 1940, ya que fue esta quien causó que abruptamente se optara por una corriente más económica y funcional. Esto por las siguientes causas: la falta de recursos humanos, artistas, arquitectos, diseñadores, compradores y consumidores del Art Deco. La falta de una economía fuerte, derivada de la Segunda Guerra Mundial. La necesidad de reducir costos en edificios, por ende sin la ornamentación por la cual era característico el Art Deco. Todo esto nos llevó a un periodo de transición, el cual del estilo Art Deco al estilo moderno y simplista, del cual era característico el periodo guerra y posguerra. Fue un cambio drástico ir de las formas y lujos del Art Deco a la función y detalles simples de la arquitectura posguerra en países de Europa y de América, específicamente hablando de Estados Unidos. En las demás partes del mundo, el cambio del Art Deco al modernismo de posguerra se apreció de manera más natural y orgánica. Ahora, aunque muchos autores afirman que el Art Deco tuvo su fin en la década de los 1950, el Art Deco empezaría a reaparecer tan solo una década después en diseños de serigrafía, moda, joyería, en pequeñas cosas que con un perfil bajo fueron incrementando la popularidad del Art Deco hasta que en 1970 se vuelve a hacer presente en varias partes del mundo, ya que se buscaba volver a la opulencia que el Art Deco representaba anteriormente a la guerra.